¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video vamos a ver 10 tips para programadores que comienzan en JavaScript. Van a ser tips de repente raros, de repente poco conocidos, algunos quizá muy conocidos, pero espero que la mayoría no los conozcas para que el video sea benéfico para ti. El primer tip va orientado a esas personas que comienzan con JavaScript viniendo de un lenguaje de programación como C# o como Java. En JavaScript también tenemos el concepto de clases. Una clase sirve para crear un objeto. A partir del 2015, JavaScript contempló esta sintaxis de crear una clase para programadores que venían de estos lenguajes de programación. Y es bien sencillo, solamente ponemos la palabra class seguida del nombre de nuestra clase, por este caso beer, y yo creo mi clase. A esta clase yo le puedo agregar un constructor, escribiendo la palabra constructor, y dentro de los parámetros que yo quiero recibir. Por ejemplo, mi cerveza va a tener un name y va a tener una marca. Y esto yo puedo asignárselos a propiedades de la clase, del objeto que va a tener de la creación de esta clase. Y puedo asignarlas así. This.brand es igual a brand. Y de esta manera yo puedo crear un objeto. Si lo creo aquí abajo, puedo ponerle let. Beer es igual a new. Y el nombre de nuestra clase. Beer y los elementos. En este caso vamos a poner delirium. Vamos a ponerle tremens. Y vamos a poner el nombre de la marca. Ahí está. Ahora, teniendo esto, yo puedo crear lo siguiente para ver lo que está funcionando. Accediendo con un console.log, puedo acceder a los elementos del objeto creado arriba. Mi clase también puede tener funciones o métodos. Agregándolo con el nombre simplemente y dentro el cuerpo de la función. Y esto lo podemos llamar en nuestro objeto con punto el nombre del método. Así de sencillo funcionan las clases en JavaScript. El segundo tip, ya que andamos aquí en el tema de las clases, hablemos de la herencia. La herencia en JavaScript también existe de una manera que podemos extender el funcionamiento de una clase a otra clase, de la siguiente forma, agregando una clase extra aquí llamada Paleale o Paleal. A partir de esta clase yo quiero que se extienda, que herede todo lo que es la funcionalidad de Beer. Una vez que hago yo esto, yo ya tengo toda la funcionalidad de Paleale, de los objetos que hereden de Paleal, vamos a tener toda la funcionalidad de Beer. De esta manera, cuando hacemos la herencia, yo puedo transformar esta clase en un objeto y este objeto va a tener toda la funcionalidad de Beer. Y yo si imprimo va a tener el mismo funcionamiento ya que tenemos un método llamado show. Pero yo aquí podría crear un método show propio, el cual sobrescriba el show de Beer. Y yo solamente aquí pongo, hola, soy Paleale. Y esto se va a sobreescribir automáticamente. ¿Te fijas? Así funciona la herencia. La herencia nos permite reutilizar funciones, también atributos de otras clases que estén más complejas y poder nosotros agregarle todavía más funcionalidad, es decir, la reutilización de código. Ahora, el tercer tip, vamos a abordar las colecciones, ya que la tarea más común es manejar colecciones, es decir, arreglos. Y esto vamos a ver algunos métodos. El primero es el for-each. Nosotros tenemos el for-each de JavaScript, la sentencia for-each, pero también tenemos la función for-each en las colecciones, que se utiliza de la siguiente forma. Escribiendo nuestra colección, vamos a escribirla aquí, numbers, punto, la palabra for-each, y esta va a recibir una función, ya que for-each es una función de orden superior, lo que quiere decir es que puede recibir, bueno, recibe una función de primer orden. Una función de primer orden viene siendo una función que se puede mandar como parámetro. Aquí nosotros regularmente vamos a ver siempre algo como esto, element es igual a, no sé, console.log y el elemento en sí mismo, siendo element el elemento en cada interacción. Es decir, for each va a ser un recorrido por este, y en su momento este va a ser element, este va a ser element, el 5 va a ser element, 15 va a ser element. Entonces, en cada recorrido vamos a decirle con esta función que quiero que hagas con cada elemento. Entonces yo cuando ejecuto esto, pues vamos a ver que hace un recorrido por los elementos. Esto funciona con cualquier tipo de colección. Es decir, yo también podría tener no solamente números, sino cadenas o, por qué no, funciones mismas. Es decir, tú puedes guardar funciones en un arreglo. Mira, esta es una función que es una raw function, que es la representación de una función anónima. Esta es otra función anónima. Y yo hago un for each sobre el arreglo de funciones que se llama functions y solamente ejecuto la función agregándole al elemento los paréntesis, ya que aquí en cada interacción es una función, es otra función, por lo cual a qué momento que pongo los paréntesis se va a ejecutar. Y lo podemos ver aquí a la derecha que está en ejecución.
E igual, sin un arreglo de colecciones una colección de funciones, yo puedo crear una función aquí arribita y aquí agregarla como una función más en nuestra colección. Y si ejecutamos esto, se imprime la función. Ojo, que la función a sí misma por el nombre, es como debemos agregarla a la colección. Y la ejecución se hace acá. Es por eso que no he puesto los paréntesis aquí, ya que los paréntesis indican a JavaScript de ejecutarte. Esto es una de las cosas que se pueden hacer con los arreglos, la función forEach. Otra de las funciones que se le complica a muchas personas es la función reduce, que reduce prácticamente sirve para ejecutar, hacer algo con toda la colección de elementos regresándote un valor escalar. Un valor escalar viene siendo un valor único. Y es bien fácil de utilizar cuando entendemos el concepto de función de orden superior. Mira, vamos a poner en la colección, vamos a regresar un valor escalar, pues, por lo cual es un valor único. Necesitamos un resultado. Este resultado se va a hacer a partir de numbers, a partir de la ejecución de reduce. Reduce recibe una función, ya que es función de orden superior, recibe una función como parámetro. Esta función tiene que tener ciertas cualidades. La cualidad primera es que tenga un nombre de un elemento, de un parámetro, una variable, la cual va a ir acumulando el cambio de cada iteración. El segundo elemento es la variable que va a representar la iteración. Entonces, bien sencillo, mira. El primer elemento es la variable que va a llevar el orden, el cambio. ¿Cuánto llevo? Lo voy a poner en español. ¿Cuánto llevo? Y elemento actual. Entonces, ¿qué quieres hacer con estos elementos en cada iteración? Ah, pues yo quiero hacer solamente lo siguiente. Que a cuánto llevo, que va a comenzar en 0 si no le mandamos un valor por defecto, ahorita te explico eso. Quiero que él le vaya sumando el elemento actual. Y eso es lo que hace reduce. Prácticamente un recorrido de todos los elementos del arreglo y ir haciendo un cambio en una variable en cada iteración. Lo que va a hacer aquí es sumar todos esos elementos para poderlos imprimir. Yo aquí con un console.log y vamos a poner result. Entonces aquí automáticamente te tiene que salir el 44 que tengo aquí al lado. Aquí nada más tengo un error rapidísimo. El error era solamente que tenía un espacio aquí. Tenía este espacio, este mero que está aquí, un enter. Solamente lo pasé para acá y ya funcionó, mira, ahí está. Si tenemos esto aquí abajo, falla. Si lo tenemos arriba, no falla. Bueno, ahí está. Prácticamente lo que hace es el recorrido por todos los elementos. Vamos haciendo una sumatoria en un elemento que va a ir guardando los valores y en result vamos a tener el resultado final. Ese es el 44. Yo puedo poner que este valor de cuánto llevo comience en otro elemento distinto a 0, agregándole un parámetro extra. Recordemos que esta función que está aquí es un parámetro. Entonces, si ponemos al final de esta una coma para separar ese parámetro y escribir el número que yo quiero que comience, por ejemplo, en 1 vamos a tener este 45, si yo quiero que comience en el 2, vamos a tener un 46, y si quiero que comience en el 10, vamos a tener un 54. De esta manera podemos darle un valor inicial. Entonces usted puede hacer aquí cualquier operación que pueda ser acumulativa. Es común que tengamos objetos de esta forma, de la creación de objetos anónimos. Es normal que lo hagamos mucho en JavaScript y no hay problema alguno. Y es normal que tengamos que clonar estos objetos. Y nosotros pensamos que por hacer solamente lo siguiente, ya se ha clonado el objeto automáticamente. Es decir, que nuestro objeto, este vir2, es distinto a vir, solamente que tiene los mismos valores. Este es un error muy común en la programación. Aquí yo imprimiendo el valor del primer elemento vir.name, vamos a ver que tenemos el valor que tiene este, y si yo imprimo también vir.name2, vamos a ver que tenemos el valor igual. Está bien, todo bien. Pero yo quisiera que vir2 sea distinto al primero. Es decir, quiero que el vir2 tenga en el name, tenga lo siguiente. Es decir, un valor distinto al primero. Y ese valor es red. Mi lógica, como no soy programador, estoy comenzando, puede decirme, ok, ya cambiaste el 2, por lo cual el siguiente, el 1 va a tener que tiene que decir diciendo lo mismo, tremens, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando hacemos esto vemos que los dos objetos tienen el mismo valor. ¿Qué es lo que pasa? Los objetos se almacenan en memoria. Esta memoria, cuando hacemos nosotros esta asignación, es lo que se asigna. La memoria, la punto, la dirección donde está asignada esa información. Nosotros cuando hacemos este cambio, se hace el cambio a los dos elementos, que a final de cuentas es el mismo, ya que estamos trabajando sobre la misma dirección de memoria. ¿Cómo se clona un objeto? Puedes hacerlo de muchas formas, pero hay una forma muy rapidísima que es la siguiente. Podemos usar la clase JSON que nos va a resolver este problema de la siguiente forma. Vamos a ponerle aquí json.parse. Vamos a hacer una conversión de serialización y serialización.
este parse dentro vamos a poner JSON.stringify. Stringify lo que va a hacer es convertirnos el primer objeto en una cadena. Esta cadena va a ser convertida ahora a un objeto con esta parte. Entonces, de esta manera, con este truco, nosotros vamos a ejecutar esto y vamos a ver que se ha clonado. Vir sigue teniendo su valor y el segundo sigue teniendo el nuevo valor. Bueno, no sigue teniendo, ha cambiado su valor. Esto es muy útil en el tema de paradigma funcional, que prácticamente viene siendo lo que sigue en el siguiente tip. El paradigma funcional es una forma de trabajar declarativamente, indicando qué es lo que vamos a hacer en lugar de cómo hacerlo. Y vamos a ver algo rapidísimo aquí. He hablado de funciones de orden superior, funciones de primer orden, pero ¿qué viene siendo eso? Un ejemplo práctico. Tenemos una función que se llama, podemos llamarla, se va a llamar ir a beber. Entonces aquí vamos a poner console.log. Y vamos a ir a poner un mensaje, ir a tomar cerveza. Pero yo quiero saber qué es lo que voy a hacer después de esto. Es decir, quiero saber a dónde voy a hacer, o es decir, qué es lo que quiero hacer posterior a esto. Eso puede ser muy variante dependiendo de la ejecución de la función. En la programación nosotros podemos ejecutar una función que haga una solicitud HTTP y queremos hacer algo posterior a eso, pero con cierto lineamiento que nos obligue a mandarlo o quizá no mandarlo. Es decir, yo puedo hacer la solicitud HTTP con una complejidad quizá algo robusta, pero quiero ejecutar algo después. Y ese algo después puede cambiar, puede ser muy dinámico ese algo después. Entonces aquí lo que vamos a hacer es con una función, convertir esta función normal a función de orden superior que reciba una función, que esta función al momento de terminarse nuestra solicitud HTTP, o en este caso un console.log, se ejecute de esta manera. El concepto de función de orden superior es una función que reciba otra función como parámetro. Esta función que va a recibirse es una función de primer orden. Tener en cuenta esos conceptos, porque de repente leemos un artículo y hablan de funciones de orden superior y no tenemos ni idea de qué están hablando. Entonces yo teniendo aquí una función goToHome que haga algo, solamente console.log, ir a casa. Y de esta manera yo puedo hacer lo siguiente, ejecutar goToBeer. Bueno, no es ir por cerveza, ir a beber. Vamos a ponerle aquí la función que va a decir la siguiente, goToHome. Y de esta manera nosotros ponemos punto y coma, sin los paréntesis, ya que el paréntesis indica ejecución. En este caso estamos ejecutando la función de arriba, que debería llamarse de otra forma, no debe llamarse así. Y al momento que la ejecutamos vemos que se ejecuta primero esto y posterior esto. Esto nos da muchísimas posibilidades. Por ejemplo, yo podría poner console.log, goToBeer y digo, me da ganas de más cerveza. Entonces aquí podemos poner funcionalidad intermedia entre una función, ya que podemos ir a tomar cerveza, ir a casa, que se ejecuta esta función, y posterior me da ganas de más cerveza. Entonces vemos un gran potencial para darle más dinamismo a nuestras funciones sin importarnos qué es lo que se ejecuta aquí, porque podría ser ir a casa o no sé, podría ser otra cosa, no solamente eso, podría ser, o podríamos mandar una función aquí anónima, por ejemplo, podríamos poner aquí una arrow function y podemos poner console.log, lo que sea. Y de esta manera nosotros lo ejecutamos y ese lo que sea se va ahí. Entonces de esta manera podemos trabajar las funciones de orden superior siendo la de goToBeer, una función de primer orden siendo goToHome y el paradigma funcional. Muchos programadores vienen de jQuery y siguen utilizando la famosa pesito, dólar, post o get o Ajax, cuando el mismo JavaScript ya tiene un API para hacer solicitudes asíncronas. Este API se llama Fetch y es bien fácil de utilizar. Mira, vamos a utilizar como referencia un servicio que está para hacer uso de esto, que se llama JSON Placeholder, que sirve como, es un fake web service, simula ser un servicio, nos va a regresar un JSON, ¿no? JSON, y vamos a copiarnos esta URL. Con el API de Fetch es bien fácil de utilizar, no necesitamos instalar jQuery, nada de eso. Vamos a ponerle Fetch, la URL, en este caso vamos a poner aquí la URL, vamos a poner así, y vamos a poner aquí la URL. Lo siguiente, esto es una promesa es una solicitud, además aquí me equivoqué, es Fetch. Una promesa viene siendo un objeto que representa una ejecución asíncrona, es decir, una operación asíncrona que nos va a decir si hubo éxito o error. Y ese éxito se nos va a decir por medio de dos funciones, o el error o el éxito. La primera función es
.then nos va a decir cuando la promesa, como es asíncrono, tenemos que estar enterado cuando termine. Pero cuando esto está ejecutándose tiene un tiempo. Este tiempo nosotros lo desconocemos, pero nos interesa hacer algo cuando termine. Entonces, eso es cuando termine. Quiero que hagas lo siguiente. Quiero que termines y me regreses el resultado en JSON. Pero aquí esto tiene un return automáticamente ya escrito. Bueno, no lo escrito, sino que ya viene plasmado literal. Ese return lo que va a hacer es que este JSON se convierta, el contenido se convierta a JSON. O JSON, porque luego me regañan. Ay, JSON no digas. El JSON. Este JSON, esta función, resulta que también es otra promesa. Si te fijas ahí dice promise. Promise, pinky promise. Entonces esta promesa la vamos a encadenar aquí con otro ¿qué? Pues con otro then. Porque a mí me interesa cuando sea exitoso esto. Entonces teniendo este then aquí, yo puedo obtener el resultado de acá. Este nombre tú puedes ponerle como tú quieras, puedes ponerle pato. Igual aquí puedes ponerle como pato. Recordemos el concepto de función de orden superior. Pues then es una función de orden superior que recibe una función anónima. En este caso estoy recibiendo una función aquí. Es una función, una root function. Y este JSON, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Pues ya tú puedes manipular este JSON, ya que este JSON aquí ya fue transformada la respuesta a JSON. Entonces este JSON yo lo puedo manipular como un objeto, pero aquí vamos a imprimirlo así. De esta manera nosotros podemos hacer una solicitud, a este caso una solicitud get, y vamos a ejecutarlo acá. Y aquí tenemos nuestro JSON, mira nomás. Ahí está, bonito y chulo. Eso es como se hacen las solicitudes sin tanto meollo, sin tanto de que hay jQuery. Los closures o cláusulas en JavaScript te permiten tener una función con cierto ámbito. El ámbito siendo un escenario de elementos. Estos elementos pueden ser funciones y valores como atributos. Tú puedes acceder a estos valores desde fuera por medio de un closure. Y el closure te permite para poder quizá asemejar un objeto, pero sin utilizar una clase. Imagina que la función se va a comportar como un objeto. Este objeto puede tener estados. El estado viene siendo una variable. Por ejemplo, puedo tener aquí contador, count, y vamos a ponerle aquí una variable. Esta variable se va a llamar, digamos, i es igual a 0. Y si yo aquí pongo function, show, o más bien function, que nos regrese esto, ponerle, sí, show, está bien así. Show, y aquí vamos a ponerle un return, i. Y de esta manera yo puedo ponerle aquí abajito que nos regrese la función show. Es decir, vamos a regresar solamente la función show. Entonces yo aquí puedo obtener esto resultado por medio de algo. Acá abajo una variable y solamente ejecutando la función que se llama count. La ejecutamos y en console.log vamos a tener lo que se llama result. Este result vamos a imprimirlo acá y vamos a ver que tiene una función. ¿Por qué tiene una función? Porque hemos recibido el cuerpo de la función. Si yo quiero ejecutar ese resultado, pues prácticamente hago lo siguiente. Como me está regresando una función, yo solamente aquí pongo unos paréntesis y se va a ejecutar la función show, sin yo conocer que esa función se llama show. Es decir, estamos protegiendo el contenido, una funcionalidad aquí, y yo solamente digo, ok, yo quiero hacer uso de esa funcionalidad, no conozco cómo se llaman tus elementos, quiero ejecutarlos, y yo ejecuto eso y vamos a tener el 0 de la i. Ahora yo puedo agregarle todavía más punch a esto, puedo ponerle que esta i, por ejemplo, esta i tenga una interacción en cada ejecución. Por ejemplo, aquí podemos poner un i más que vaya acumulando, y aquí yo ejecuto una vez. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener un 1, ya que aquí se aumentó. Pero ¿qué pasa si yo ejecuto otra vez? Vamos a tener un 1, vamos a tener un 2. Lo que pasa es que el closure guarda un estado, como si de un objeto se tratara. Las cláusulas son para eso, para simular un objeto. No necesariamente necesitas la programación entre objetos para tener algo parecido a un objeto. Aquí podemos tener un objeto, pero aparte protegemos. ¿Qué es lo que hace show? No sé. Yo solamente te invoco a ti como una función, sin tener que utilizar un new de la clase. Aquí utilizamos la función como tal, y la función va a hacer un trabajo interno sin que nosotros lo conozcamos, y ese trabajo interno nosotros no vamos a tener permitido modificarlo, por lo cual es una forma de proteger los elementos. Aparte, una forma de trabajar, crear componentes virtualizados, es decir, crear la funcionalidad de algo. No digo componentes visuales, sino la funcionalidad de un objeto desde un closure. La instrucción for in.
La instrucción for in nos va a permitir recorrer un objeto como si de arreglo se tratara, es decir, los atributos del objeto van a ser tomados como elementos. Y bien fácil de utilizar, simplemente ponemos la palabra for, sentencia for, la clásica for, ponemos el elemento que quiero mostrar. ¿A partir de qué? Pues de nuestro objeto, en este caso se llama persona o person. Entonces teniendo esto vamos a poner un console.log y vamos a imprimir prácticamente el nombre de la propiedad. Por ejemplo, simplemente pongo element y vamos a imprimir el nombre de la propiedad. ¿Te fijas? Name, country. Ahora, si yo quisiera obtener el valor de esa propiedad, es decir, ya tenemos el nombre de la propiedad, quiero obtener lo que tiene dentro, pues prácticamente ponemos aquí el nombre de nuestro person, de nuestro objeto, que se llama person, y entre corchetes ponemos el nombre de la propiedad, ya que otra de las cualidades que tiene JavaScript es que tú puedes acceder a los atributos de un objeto por medio como si fuera un arreglo, fíjate, así, con los corchetes. Yo ejecuto esto, guardo esto, lo ejecuto y vamos a tener nombre Héctor, country, México. Entonces esto nos da dinamismo, un tipo de reflexión para hacer el recorrido de un elemento, y si este elemento cambia, por ejemplo tiene age 34 y aquí automáticamente se plasma el recorrido de ese objeto. Y por último vamos a ver la función eval. JavaScript tiene una cualidad particular que tiene una función llamada eval que va a ejecutar código JavaScript que esté dentro de un string. Nosotros podemos escribir código JavaScript dentro de una cadena como este, y eso lo podemos evaluar o ejecutar con eval. Yo solamente mando la variable y vamos a ver que eso se ejecuta como código JavaScript. De hecho, podemos ejecutar código más complejo que un simple console.log, por ejemplo. Teniendo una función, de hecho, que esté fuera del string, podemos hacer una ejecución dinámica dentro con un for que va a recorrer 10 veces y invocar esa función y mandarle un parámetro. Eso se puede hacer con el eval. Mira, aquí a la derecha, ahí está la ejecución. Entonces, eval es una gran arma de doble filo. Tener cuidado con esta arma, pero es curioso saber. Muchos programadores de repente no saben qué es esta función. Y pues nada, si quieres que haga otros 10 tips sobre otro lenguaje de programación, comentármelo en la caja ahí abajito. Si te ha gustado el video, por favor, darme un pulgar arriba, decirme si todo te sirvió, alguno te sirvió, o supiste todo, también es válido. Mi nombre es Héctor de León. Adiós.